minutos 2 veces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos. Imágenes del ataque perpetrado por Irán contra 2 bases militares usadas por estadounidenses en Irak. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó cerca de una veintena de misiles en venganza por la muerte del general Qasem Soleimani en un operativo de la Unión Americana en Bagdad. También amenazó con golpear a Israel y a los gobiernos aliados de Estados Unidos en esa región. Por su parte, el presidente Trump indicó que no se registraron bajas estadounidenses, anunció también fuertes sanciones contra el régimen iraní y advirtió que la Unión Americana tiene un poderío militar, pero no quiere usarlo. Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, base de ataque desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios. No buscamos una escalada o una guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión. Las fuerzas de Estados Unidos son más fuertes que nunca antes. Nuestros misiles son grandes, poderosos, precisos, letales y rápidos. En construcción, nuestros misiles hipersónicos. El hecho de que tenemos este gran equipo militar, sin embargo, no significa que tengamos que usarlo. Nosotros no queremos utilizarlo. Por eso hoy preguntamos si es acertada la estrategia militar del presidente Donald Trump frente a Irán. Saludo a nuestros invitados el día de hoy. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Luego de escuchar a Donald Trump, que lo vamos a escuchar mucho más en directo, digámoslo así, con frases contundentes que tuvo, ¿qué deja, Jairo? ¿Esa estrategia militar está acertada? Yo no sé si sea acertada o no, lo que sí está claro es que es una estrategia muy arriesgada. Políticamente hablando, quizás le entrega algunos dividendos que son interesantes desde el punto de vista electoral y también en el escenario internacional. Los mensajes que envió la OTAN son interesantes sobre la necesidad que se involucre directamente, pero creo que arriesgarse con Irán es bastante delicado, es una situación crítica. Ha demostrado ser un actor estratégico que en términos de guerra sabe muy bien cómo actuar, cómo pensar y dónde dar los golpes más certeros y en momentos en que para muchas personas ya no era necesario. Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, especialista en inteligencia de guerra asimétrica. Señor Cueto, gracias por acompañarnos. ¿Es acertada la estrategia militar de Donald Trump frente a Irán? Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que es muy acertada. Tanto el golpe que le dio matando a Qasem Soleimani y que estaba en compañía de Abu al-Muhandis, que era el jefe de las milicias iraquí en contra del gobierno iraquí y en pro de Irán. Así que yo creo que eso fue certero y la posición en este momento de él también es certera. Amin Lejarza Esalji nos acompaña, experto en terrorismo. Amin, ¿es acertada la estrategia que pone Donald Trump sobre la mesa contra Irán, frente a Irán? Muy buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación. Pues no, yo creo que no. En términos de desestabilización política regional, pero sobre todo en términos de que el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, sigue presente en la zona y una guerra ahora con Irán lo único que va a hacer es abrir un nuevo frente y no estar en una batalla que todavía no se ha ganado totalmente en la región. Es decir, es abrir más frentes entre distintas potencias. ¿Qué pasó? Pongámoslo en contexto. En la madrugada de este miércoles, Irán cumplía su amenaza. El régimen de Teherán lanzaba 22 misiles en contra de 2 bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses, en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani. Para el ayatolá Ali Jamenei, el ataque no fue suficiente para vengar la muerte de Soleimani, quien era considerado el hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní. Entraba la madrugada al Medio Oriente cuando el régimen iraní cumplió su promesa de venganza. Desde su territorio fueron lanzados decenas de misiles dirigidos a Irak. 2 los objetivos, bases militares iraquíes donde están desplegadas tropas estadounidenses.
la base aérea Ain al-Assad en el oeste del país y una en Erbil en el norte de la nación árabe. A la 1:30 de la mañana de hoy fue alcanzado por varios misiles. Su segunda base cerca de Erbil también fue alcanzada al mismo tiempo. Tan solo minutos después de la ofensiva militar bautizada Mártir Soleimani, Irán confirmaría ser el responsable del ataque. Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, base de ataque desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios. No buscamos una escalada o una guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión. Para el líder supremo iraní Ayatollah Ali Jamenei, el bombardeo es una bofetada en la cara de los estadounidenses, pero agregó que no es suficiente. Ellos fueron golpeados con tal bofetada anoche, eso es otro asunto. Una acción militar como esta no es suficiente. Lo que es importante es terminar con la presencia corrupta de Estados Unidos en la región. La Guardia Revolucionaria advirtió a Estados Unidos y a sus aliados que de tomar represalias contra Teherán recibirán una respuesta arrolladora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció más sanciones al régimen iraní y reiteró que el general Qasem Soleimani era un terrorista y que su muerte envía un potente mensaje a otros terroristas en el mundo. La semana pasada tomamos acciones decisivas para frenar a un despiadado terrorista e impedirle que siguiera amenazando vidas estadounidenses. Bajo mi dirección, el ejército estadounidense eliminó al terrorista más importante del mundo, Qasem Soleimani. Mientras continuamos evaluando opciones en respuesta a las agresiones de Irán, Estados Unidos inmediatamente impondrá nuevas sanciones económicas al régimen iraní. El mandatario estadounidense también dijo que solicitará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que se involucre más en este proceso del Medio Oriente. También llamó a las potencias mundiales a actuar contra el régimen iraní. El tiempo ha llegado para que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ellos deben ahora salirse de la reminiscencia del acuerdo nuclear iraní. Nosotros debemos trabajar juntos para lograr un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico. También debemos conseguir un acuerdo que le permita a Irán prosperar y aprovechar sus potenciales enormes. Interesante, y algunos dicen que hay otra forma de mirar a Donald Trump el día de hoy después de esas declaraciones, Jairo. ¿Vimos a un Donald Trump más contenido, de forma inusual? ¿Parece apostarle mucho más ahora a la diplomacia? Yo creo que tiene una apuesta que es mucho mayor, que seguramente una de las herramientas es la diplomática. Hoy vimos a un Donald Trump calmado, tranquilo, que se aferró mucho a los mensajes. Creo que es la primera vez desde que tiene una vida pública, política, que ha logrado transmitir mensajes muy claros. Porque el temor más grande de hoy era justamente esa venganza o esa arremetida que se esperaba, ¿no? Una réplica frente a la situación crítica que se dio. Yo creo que demostró el presidente Donald Trump que tiene la capacidad no solamente de entender la gravedad de los acontecimientos, independientemente de la autorización que él dio de dar de baja a una persona que ha sido reconocida internacionalmente como un terrorista y que tiene unas habilidades que sin lugar a dudas para un país como Estados Unidos generaba mucha preocupación, pero creo que envió mensajes interesantes en el sentido de convocar a la OTAN, de amenazar a Irán desde el punto de vista de la necesidad de suspender sus actividades y que no le va a permitir trabajar el desarrollo nuclear. Para muchas personas en Occidente, tener un Irán con capacidad nuclear puede ser desestabilizador y generaría una crisis que no solamente comprometería a Oriente Medio, sino en términos generales la paz y la seguridad internacional, pero también el mensaje de abandonar lo que en estos momentos hay del pacto nuclear a otros 5 países, Alemania y los otros 4 que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también la invitación a la OTAN que se involucre. Yo creo que hay un buen mensaje, hay mucha calma desde ese punto de vista, pero independientemente de eso, hay que tener en cuenta que Irán va a responder. Lo que vimos ayer yo creo que simple y llanamente es una pequeña demostración. O sea, ¿aún hay más por parte de Irán pese a la posición de Donald Trump de hoy? Yo creo que viene más. Ellos han demostrado durante muchos años que tienen tiempos diferentes a los que se manejan, por lo menos en el continente americano y en Europa, que tienen la capacidad
capacidad de asestar golpes muy fuertes en los momentos precisos y tomando todas las precauciones del caso. Amin, ¿un Donald Trump más diplomático le sorprende para algunos que lo estaban hablando el día de hoy, una contención tal vez inusual de Donald Trump? ¿Se esperaba otra reacción? Sí, por supuesto. La verdad que dentro de lo que es la figura de Donald Trump, recordemos que Donald Trump es un empresario, ¿no? Quiero decir, quiere maximizar de sus acciones todo. No es una figura política como tal, y el ataque, el asesinato a Qasem Soleimani, yo no voy a ser quien blanquee todas las atrocidades que ha cometido Qasem Soleimani, pero también hay que decir que gracias a él se consiguió echar al Daesh de Irak, por ejemplo. Ha sido una persona muy importante en la lucha contra el terrorismo en la región y es una figura, como todos los que nos dedicamos al tema de las relaciones internacionales y el mundo de la seguridad y demás, que es una figura gris en todo su esplendor, ¿no? No depende de la visión con la que mires a Qasem Soleimani, verás por parte de unos o de otros cómo fue este acto, llámalo ejecución, llámalo asesinato, en fin, lo que supone el mensaje de Donald Trump es, mira, yo me he sentado en la mesa, he puesto aquí las cartas y me da igual lo que tengas en tu mano, que yo no voy a dejar que, aunque tengas una mano más alta que la mía, vayas a poder echarme de esta partida. Donald Trump sabe que tiene el poder militar para poder, en una guerra directa, vencer a Irán, pero hay que tener en cuenta ciertos actos que se están produciendo en la región, como el que Putin esté ahora mismo, haya estado estos días en Siria. Es decir, hay que ver que hay movimientos ajenos a que Donald Trump haya hecho este comunicado hoy, a ese ataque que es más propagandístico por parte de Irán, puesto que no es un ataque real. Eso significa, Guillermo, que no es gratis o no es de sorprenderse el viraje tal vez o la contención inusual para algunos de Donald Trump el día de hoy, que parece apostarle más por la diplomacia. Yo no estoy de acuerdo, Andrea, porque hay precedentes bastante amplios de la posición diplomática y de la mesura que ha tenido Trump, y podemos mencionar la situación con Corea del Norte, podemos mencionar la situación en Siria, donde él fue sumamente mesurado en la respuesta que tuvo con los ataques sirios a la población siria, y cuando los Estados Unidos agredió a Siria. O sea, hemos visto a un presidente Trump que en otras ocasiones también ha actuado en momentos críticos con diplomacia y ha sabido ser fuerte y tener una posición fuerte, pero al mismo tiempo dejar todos los canales abiertos, visibles y no visibles, porque esto de anoche y lo de hoy es un camino muy delicado, muy secreto, esto de la diplomacia, que se hace abiertamente y por canales colaterales. Pero considero que esto no es nuevo, y considero que al mismo tiempo que ha sido buen diplomático y ha sido un estadista en su posición, al mismo tiempo ha sido fuerte y ha tomado medidas como el ajusticiamiento de Qasem Soleimani, que es un individuo que dirigía las operaciones asimétricas de los Quds. Los Quds es un ejército irregular que opera fuera de Irán en todos los países, tanto de la región como en Europa, como en Latinoamérica, para llegar guerra simétrica y terrorismo a esos países. Esa es la misión de los Quds. Y Soleimani era el jefe de los Quds en todas esas misiones y en esas estrategias articuladas con el fin de pegarle a esos países. No estaba pegándole a los intereses de los Estados Unidos, estaba pegándole a los países bajo una agenda chiita que él tenía para una expansión de las proyecciones de Hamas, de Hezbollah y, en fin, de Irán. Entonces, Guillermo, ¿usted siente que es coherente Donald Trump en su alocución de hoy frente a lo que había dicho que iban a responder, o baja, no voy a decir el perfil, o baja sus argumentaciones y su discurso más bien frente a lo que sucedió solo anoche? No, Andrea, porque fíjate, los primeros que bajaron la parada y bajaron el nivel de tónica
y de enfrentamiento fueron los iraníes. Los cohetes, está probado, y esto es dicho por distintas fuentes, no solamente de los Estados Unidos, que voluntariamente, por lo que se ve, dieron fuera del blanco. 4 de ellos no explotaron, y los que explotaron fueran totalmente fuera. Eso es una base inmensa. Esa es la base más grande que tienen los Estados Unidos en la región. Y no dieron ninguno en una serie de lugares que ellos podrían haber hecho con una precisión casi exacta, porque lo han probado cuando hicieron los ataques a Saudi Arabia, a la refinería, contra los drones de los Estados Unidos. O sea, ellos pueden ser muchísimo más exactos y más precisos en los ataques. No lo hicieron porque sabía que si lo hacían y mataban a tropas americanas y hacían daño a la base americana y también iraquí, porque es conjunta, ahí sí iba a haber una respuesta inmediata que no se iba ni siquiera a consultar, porque todo eso estaba planificado y tenían contingencias para eso. Está el Harry Truman, el portaavión, en las costas del estrecho de Hormuz, y toda esa región tienen decenas de miles de tropas para responder, igual que navíos y igual que aviones bombarderos y tácticos. O sea, pura amenaza, Jairo, porque de todas maneras él dice que hay más sanciones, pero ¿más sanciones llevan a dónde en este momento? Yo creo que sanciones por el momento no creo que conduzcan a negociar nuevamente en unos términos que sean más interesantes para la Casa Blanca el acuerdo nuclear. No lo veo que vaya a ser tan sencillo. Yo creo que esto hace parte del juego de la guerra. En cierta medida es mostrar que están dispuestos a reaccionar, y como decía Guillermo, ellos tienen un armamento mucho más importante, de mayor precisión, pero creo que la amenaza, y los iraníes son conscientes de esa situación, de entrar en una confrontación con Estados Unidos abierta, sin lugar a dudas. Estados Unidos tiene una capacidad mayor, no solamente por el despliegue de sus tropas, sino de manera particular en términos eminentemente tecnológicos, y la capacidad de bombardeo y de movimientos de misiles que ellos tienen. Una respuesta en una situación crítica puede ser devastadora, lo cual nos llevaría a una crisis internacional, porque para nadie es un secreto que afectar a Irán, sus bases y sus antecedentes históricos, sus bases relacionadas con su capacidad de petróleo, las alianzas que tienen en la región, es muy difícil. Pero cuando tú te ubicas desde el lado de Estados Unidos, la situación puede ser un poquito más complicada. Guillermo decía algo que me parece interesante, pero no lo comparto completamente. Sin duda, Trump ha demostrado ser un gran diplomático. Lo ha hecho con diferentes actores, se ha reunido con el líder o con el dictador de Corea del Norte, pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene muchos otros intereses en Medio Oriente, tiene una alianza muy importante con los sauditas. Desde ese punto de vista, yo creo que esta situación es mucho más crítica. Irán es un país que ha demostrado históricamente que tiene una capacidad de hacer daño muy grande, tiene ubicados diferentes células dormidas, terroristas, que están en capacidad de actuar. Se teme mucho en América Latina que los eventos que ocurrieron en el 92 y en el 94 en Buenos Aires, con la participación directa de Hezbollah y con la intervención, por lo menos en las decisiones de Irán, sea una situación alarmante. Lo que yo veo es que hace parte del juego, un juego que no sabemos dónde va a llevar, y lo más delicado, quien pierda en estos momentos la compostura, que no sabemos si va a ser en última instancia Trump o el gobierno iraní, puede llevar la peor parte. Amin, ¿usted está de acuerdo como dice Jairo, en un juego que no sabemos a dónde nos va a llevar, o hay claridad de las posiciones? Porque yo insisto, hay más sanciones que llevan a dónde. Hay unas palabras de Donald Trump que lo dejan a uno también pensando, cuando dicen Irán está en retirada cuando acaba de anoche bombardear 2 bases, de responder, aunque Guillermo pues tiene una explicación muy válida de decir, sí, pero es como pasito, ¿no? Nos damos pasito para ver de qué somos capaces de. Frente a eso, a mí, ¿a dónde lleva todo esto? Es decir, bueno, aquí estoy, no, tengo mi poderío, pero ojo de lo que soy capaz, pero tampoco me voy con todo, porque además pido ayuda a la OTAN y le pido a los 5 países que se retiren del pacto nuclear. Claro, efectivamente, o sea, esto es ahora el juego de provocaciones, ¿no? Okay. O sea, juego de provocaciones. Aquí vamos a entrar en el juego dialéctico de a ver hasta dónde puedo ir con mi mano, y voy a hacer otra referencia, ¿no?, a los juegos de mesa en este sentido, porque aquí todos van a intentar contar un farol, ¿no? Lo que se puede producir en la zona es muy grave, y al final el actor
que se prevé que intente poner un poco de mesura, y hoy ya salieron el ministro, lo que sería el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y Van der Leyen por parte de Europa, es el continente europeo, porque se prevé también una crisis a nivel migratoria. Países como Líbano, que albergan muchísimas personas migrantes, etcétera, y esto puede afectar al territorio europeo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta la entrada de un tercer actor, que es Europa, y a ver cómo media Europa entre lo que es Irán y Estados Unidos. Siempre ha tenido un papel un tanto secundario, nunca ha habido posiciones claras dentro de Europa, y va a ser muy, muy importante porque, como apuntaban los compañeros, Irán tiene también una influencia muy grande en distintas zonas del mundo, no solo en Latinoamérica, sino también en Francia. Podemos recordar actos también terroristas por parte de Hezbollah en Francia. Entonces, es bastante divulgativo empezar ahora a marcar una línea, porque son dos personas, son dos líderes muy importantes, uno de carácter más regional, uno siendo la principal potencia del mundo. Entonces, independientemente de ello, la batalla de egos va a ser, está siendo ya bastante interesante, y a mí lo que mayormente me preocupa es que el terreno de juego sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo Irak, es el país que sufre. Países como España han empezado a retirar ciertas tropas estratégicamente, es decir, hablamos de que Estados Unidos tiene aliados en la zona, por supuesto, aunque solamente se pueda valer de su propio arsenal militar, pero sus propios aliados le están diciendo: nosotros no queremos saber nada de una escalada militar en la zona, porque ya hemos sufrido distintos acontecimientos en la zona que nos indican que no nos interesa para nada volver a meternos en este juego. Y yo siempre vuelvo a lo mismo. Este año tenemos elecciones, tienen elecciones en Estados Unidos, y esto me recuerda un poco a veces al 98, Clinton bombardeando Irak. Son juegos que creo que a veces en política no se pueden tolerar. Está el tema del impeachment, es decir, son distintas cosas que afectan a la política interior de Estados Unidos, pero que, como bien sabemos, la política exterior es muy importante en el debate del día a día, y esto a veces parecen estrategias o semiestrategias para poder llevar a cabo durante el debate posterior en unos meses, y realzarse con una posición de fuerza. Así que el bajar ahora el tono va a depender, la pelota está en el tejado de Donald Trump ahora mismo. El ataque, para mí, de ayer de Estados Unidos, como bien indicaba Guillermo, podrían haber hecho mucho más daño. Fue un ataque simplemente meramente propagandístico, es decir, estamos aquí, pero veremos a ver qué pasa. Hay mucho todavía por analizar y por debatir, sin duda, frente al discurso de Donald Trump, cuando quienes han dicho también, bajó el tono. El presidente ha dicho: Estados Unidos está dispuesto para la paz. Vamos a la primera pausa aquí en Suma la Noticia. Hoy estamos preguntando si es acertada la estrategia militar del presidente Donald Trump frente a Irán. El hashtag es #SumAtaque. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia y preguntamos si es acertada la estrategia militar de Donald Trump frente a Irán. Es nuestro tema de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que solicitará a la OTAN que se involucre más en el proceso de Oriente Medio, y también llamó a las potencias mundiales a actuar contra el régimen iraní. Esto fue lo que dijo frente a la OTAN. Tiempo ha llegado para que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Ellos deben ahora salirse de la reminiscencia del acuerdo nuclear iraní. Nosotros debemos trabajar juntos para lograr un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico. También debemos conseguir un acuerdo que le permita a Irán prosperar y aprovechar sus potenciales enormes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidieron en que la alianza puede contribuir más a la estabilización en Oriente Medio, y dijo que la alianza, en un comunicado, tras una llamada telefónica de ambos líderes. Y frente a esto, sin duda, la pregunta del millón, Guillermo Cueto:
¿La OTAN apoyará ese pedido de Donald Trump que se implique más en el Medio Oriente cuando ya ha habido también pues contrastes de lo que ha dicho Donald Trump en otros tiempos, en otros momentos, criticando o cuestionando más bien a la OTAN y ahora pidiéndole que se involucre más en Oriente Medio? Yo creo que sí. Todo lo que sea llevar a negociaciones y acercamientos con Irán, como se ha hecho con otros países, como China, como Rusia, como Corea del Norte, etcétera, yo creo que es positivo y que la opinión geopolítica de las grandes potencias y de todos los países es de que si ellos pueden cooperar directamente o indirectamente en acercamientos, y estos acercamientos se hacen hay veces muy abiertamente y otras veces muy sutilmente, por esferas de influencia y por individuos de influencia que están cerca de los líderes de esos países. Y se lleva a cabo todos los días esos acercamientos y funciona. Y recordemos que Irán no es un país muy estable. Irán tiene contradicciones internas y tiene manifestaciones multitudinarias. La vimos ahora unificada, entre comillas, por lo que pasó con Soleimán. Pero anteriormente a eso, días antes de eso, habían habido manifestaciones multitudinarias en contra del gobierno, en contra de Khamenei, etcétera. O sea, que Irán en realidad le conviene, a pesar de todos los clamores y todos los gritos que puedan dar de un punto de vista nacionalista, les conviene que haya una certeza de paz, un progreso, una eliminación de lo que les sirve a ellos como un escape político interno, pero que en realidad les está haciendo daño económicamente en gran envergadura. Jairo, frente a eso, ¿la OTAN apoyará este pedido? Tiene que hacerlo, si no está en el peor de los mundos, no le queda más. El presidente Donald Trump en diferentes momentos ha sido crítico, no solamente de las formas estratégicas de conducción de la OTAN, sino en cierta medida los supeditados que pueden estar en términos tecnológicos, en número de hombres y en capacidad de despliegue a la verdadera capacidad que tenga la Casa Blanca. El cuestionamiento fue antes como para qué servían, si el dinero de Estados Unidos estaba pouring out, decía él, como saliéndose de la OTAN. Y paró y le exigió a los otros gobiernos que subieran la tasa exacto, porque era porque Estados Unidos daba tanto y qué pasa con el otro. Pero ahora que sí los necesitan. Pero todos actuaron, todos subieron. Alemania hubo debates en diferentes momentos. Muchos países fueron conscientes que era necesario establecer una mejor capacidad de pago. Pero recuerda algo, no fue Alemania, fue Francia, que también viene hablando de la necesidad de tener un ejército europeo o pensar en discutir cómo puede ser la conformación de una unidad de mando, pero con tropas que representen a toda la OTAN o a toda Europa. Entonces no es pedirles el favor, sino, como se dice en algunos países de América Latina, abrocharlos un poquito. Lealtad. Nosotros ya cumplimos nuestro papel, ahora tenemos problemas en otros lados. No es suficiente con que tengan más plata y la inviertan en la OTAN. Necesitamos respaldo. No vaya a ser que otra de las jugadas que tenga Donald Trump consista precisamente en salir un poco más de la OTAN y dejarlos con su carga fiscal, con su carga económica y mucho más libres él para poder actuar. Sí, tiene ese liderazgo Donald Trump, a mí sin duda alguna, ya lo pone en contexto Jairo. Cuando les pidió más dinero se hizo, los puso contra la pared. Ahora también les dicen, oigan, necesito más el apoyo y la presencia de la OTAN en Oriente Medio. Sí, parece que Donald Trump y su opinión sobre la OTAN es un continuo cambio, ¿no? Según electoralmente ayude más o menos, claro, la tiene más en cuenta. El problema está en que en los países europeos, como bien indicaba Jairo, Macron es un gran valedor de un ejército europeo, algo que a Donald Trump no le gustó nada porque lo vio como una amenaza, puesto que algo que molestaba mucho en Europa era que los mandos de la OTAN efectivamente a veces parecían una especie de, dentro de los ejércitos europeos, parecía que los mandos de la OTAN era una extensión del ejército americano, pero en coalición. Por lo tanto, era lo que no gusta a Francia, a otro país que aboga mucho por su imagen en el exterior a nivel militar, en continentes como África. Entonces, siguiendo un poco esa línea, yo creo que la OTAN sí va a ceder ante esta petición de Donald Trump. Tiene que hacerlo, estoy de acuerdo con los dos compañeros, porque si no, no podemos estar hablando de que hay un problema más en la región, de que estamos aumentando la inestabilidad y también nosotros mismos estar peleándonos entre nosotros
a la hora de tomar decisiones. Puede que no haya un consenso a nivel, como bien indica en muchas ocasiones Guillermo, ¿no? Que una cosa es lo público, otra cosa es lo que se hace de puertas para adentro. De puertas para adentro no creo que haya un consenso para nada. Países como Francia creo que se molestarán, posiblemente, y Alemania también, pero de puertas para afuera diremos, ya discutiremos esto cuando pase la situación de, digamos, inestabilidad o de peligro, y ahora vamos a ser un poco más pragmáticos y vamos a ir todos en una misma dirección. Jairo, vamos también no solo al pedido que hace la OTAN, sino a China, a Rusia, a Francia, Reino Unido y Alemania de retirarse del pacto nuclear, pues en el que están todos. Ahí las cosas son otro precio. A eso iba. Una cosa juego. es una cosa, otra cosa es otra cosa. Bueno. Porque fíjate, Francia ya lo ha expresado, igualmente los otros 5 países que conforman... Además, China y Rusia. Que ellos consideran que el pacto del que se alcanzó con Irán desde el punto de vista del control y los pesos y contrapesos que se establecieron para el tema nuclear era necesario, le generaba paz internacional, y que era un buen punto de aproximación para garantizar un mayor control sobre los avances científicos iraníes en procura de tener un despliegue nuclear en términos eminentemente militares, no en términos de desarrollo económico. Y creo que de un lado los invita a que se retiren, pero también los está amenazando, y las cosas pueden ser a un precio muy complicado, porque muy seguramente la OTAN puede estar interesada en apoyarlo en términos militares, pero no va a estar interesada en abandonar el pacto nuclear que suscribieron con Irán, y tienen la intención, y así lo han expresado, Andrea, de buscar un mecanismo que les permita bajarle las revoluciones a la situación. Además que son dos cosas distintas, ¿no? El pedido de la OTAN es una cosa, insisto, y retirarse del pacto nuclear trae otras consecuencias. Claro que sí, pero creo que a los europeos difícilmente, por lo menos los que están en la OTAN y quienes hacen parte de este acuerdo, decir a las dos cosas no. A alguna de ellas van a tener que acceder. Guillermo, frente a eso, el retiro... Andrea, sí, claro. Adelante. Te iba a expresar. Tenemos que recordarnos que el retiro del pacto nuclear no era solamente del programa nuclear de Irán y las centrífugas, etcétera. Era parte de toda esa ecuación, era diciéndole a Irán que parase todos los movimientos terroristas y el apoyo del dinero que ellos le estaban dando a todos los movimientos terroristas en todos los continentes. Y eso era parte, y fue parte, y es parte importantísima de la aproximación en la política del presidente Trump hacia Irán. Recuerda, y esto no es de un análisis partidario, sino un análisis profesional, que cuando al presidente Obama se le dieron billones, con B, billones de dólares a Irán, y se le dieron dineros de cientos de millones de dólares en una maleta que fue llevado en un avión en efectivo a Irán, eso destabilizó las relaciones de los Estados Unidos con Irán, y eso fortaleció a Irán en su independencia para seguir haciendo una serie de cosas que estaba haciendo en el mundo, geopolíticamente influyendo con insurrección, porque ese dinero en parte se utilizó para subvencionar los movimientos guerrilleros y asimétricos en el mundo entero. Y eso es lo que Trump planteó desde el principio, de que no era solamente la parte asimétrica, la parte atómica, o sea, la parte de energía atómica, de los procesos de la centrífuga, enriquecimiento del uranio, sino que Irán tenía que parar de hacer terrorismo y guerra asimétrica a través de Hezbollah, de Hamas y de los Quds, precisamente, en el mundo entero. Vamos a otra pausa. Estaba recordando, Jairo, que la última vez Tom canceló una rueda de prensa de la cumbre de la OTAN porque se acuerda que se estaban burlando de él en ese video. Claro que sí. Bueno, de a veces forma. el que ríe el último ríe mejor. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Hoy en Su Mala Noticia hablamos de si es acertada la estrategia militar de Donald Trump frente a Irán. Yo creo que al final, Jairo, todo se puede recoger, ¿no? En domestic policy, dicen los gringos, ¿no? Dicen los estadounidenses. Políticas domésticas, locales. Cuando estamos hablando de cómo la región y el mundo entero puede estar muy asustado, a gente que hablaba de la Tercera Guerra Mundial y todo esto, hoy quizás tenemos más donde sentarnos y decir, todo esto se reduce a unas elecciones. Noviembre de 3 de noviembre del 2020, es que ya estamos en el 2020, ¿no? 3 de noviembre del 2020 y un impeachment, un juicio político que también pues estaría ahorita en manos del Senado y estaría a puertas.
¿Le da réditos políticos lo que está pasando a Donald Trump? Yo creo que sí le va a dar réditos políticos. No sé si sean suficientes para evitar o por lo menos para impulsar a la Nancy Pelosi de llevar y entregarle al Senado la competencia y toda la documentación necesaria para adelantar el juicio político. No sé si sea suficiente para asegurar la reelección, porque según las encuestas la tiene asegurada. Lo que yo sí veo es que va a tener réditos políticos importantes, no solamente porque sigue ocupando la agenda mediática norteamericana, sino de manera particular si mantiene un tono como el que se escuchó hoy, que tuvo que ser quizás uno de los discursos más atentamente seguidos a nivel internacional y por la población norteamericana frente a la disputa política y el juicio político que se vive. Yo creo que él va a ganar un espacio importante, va a tener mayor capacidad de maniobra. Sin lugar a dudas, esto puede concertar la atención y la solidaridad de algunas personas que tienen algunas dudas por votar o por lo menos por no apoyarlo en el juicio político. Amin, todo reducido a cuestiones domésticas o locales en este caso. Estamos en el inicio del 2020, pero sabiendo que hay una elección presidencial sin duda alguna, una reelección que Trump la tendría asegurada según algunas encuestas. Los demócratas dicen, eso no es tan cierto, vamos a ver qué pasa realmente en noviembre. Pero lo otro es el juicio político, el impeachment. ¿Esto le baja la temperatura también al impeachment, Amin? Claro, porque desvía básicamente desvía la atención para el impeachment. Es una táctica que se ha usado durante la historia en distintas políticas exteriores. Estados Unidos ha sido un gran valedor de utilizar este tipo de políticas para desviar la atención si se daba el caso de que la política interna podía un poco disuadir el debate político. Pues entonces, bueno, vamos a llevar el foco de atención a otro lado. En este sentido, yo creo que Donald Trump ha sido bastante inteligente. Igualmente, los demócratas tampoco tienen un líder claro para realmente enfrentar a Donald Trump, pero esto a él le da digamos que compra tiempo, ¿no? Siendo un poco simplistas, compra tiempo, desvía y le da un margen para llegar a desarrollar una táctica tiene un punto importante, porque Jairo decía que sí le baja la temperatura y le da réditos políticos, pero me interesa lo que usted dice, le compra tiempo, y comprar tiempo no significa que todo esto queda sepultado y que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Claro, y hay una última cuestión. Aquí algo que va a suponer que puede suponer una balanza dentro de las elecciones inclusive, va a ser el tema de las bajas americanas. Si Irán consigue llevar a cabo un ataque, consigue llevar bajas americanas, cómo puedan atacar los demócratas a los republicanos y a Donald Trump, lógicamente, en el sentido de nos has llevado a una guerra donde están muriendo los nuestros cuando podríamos haber hecho esto de otra manera, o cómo lo pueda llevar Donald Trump, de estoy defendiendo los intereses de Estados Unidos en el exterior y estoy librando una guerra que yo no quería después del mensaje de hoy. Entonces, también hay que tener ese pequeño matiz en cuenta, que lo iremos viendo en las siguientes semanas y próximo mes, sobre todo. Guillermo, frente a eso, bajar temperaturas frente al impeachment, dice Amin que es ganar tiempo finalmente, o darle los réditos políticos que necesita para que esa reelección pues sea de él, sin problema. Yo creo que tanto Jairo como Amin están correctos. Sin embargo, al mismo tiempo digo que están correctos, y yo estoy de acuerdo con ellos en ambos ámbitos, en ambos aspectos. Yo sí creo que esto fue tan serio, estuvimos tan cerca de una guerra como hemos estado en otros momentos, por desgracia, pero estuvimos tan cerca de una confrontación de grandes magnitudes entre Estados Unidos e Irán, que creo que en realidad la prioridad del presidente cuando estaba hablando y en estos días era no solamente los intereses de los Estados Unidos, sino los intereses de la paz mundial, porque esto hubiera sido potencialmente un cataclismo regional y potencialmente se podría haber extendido más, porque como se mencionaba anteriormente, siempre está la presencia o la sombra de los intereses de Rusia, de China, etcétera, de Corea. O sea, pero sí creo que el presidente pudo articular la política exterior y la paz
al mismo tiempo que él sabe que eso le estaba ganando puntos para su reelección. Claro, pudo manejar la política internacional con la política local y juntarla. Última Exacto, pausa, sí. ya volvemos. Gracias a Guillermo Cueto, a Amin Lejarza de Salji y a Jairo Libreros por habernos acompañado hoy en este debate. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.